¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Doccast, el podcast de Hospitaria. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos acompaña en esta ocasión el doctor José Antonio Perullero Madero. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey y posteriormente hizo la especialidad en cirugía general y de mínima invasión en Christus Muguerza Alta Especialidad, avalada por UDEM. Hoy en día se encuentra en Hospital Hospitaria, además de ser maestro de la especialidad de cirugía general, tanto para la UDEM como para la UVM, justo en una educación y formación continua. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, gracias Daniel por la invitación. Me da mucho gusto estar ahora con ustedes para poder hablar un poquito de lo que hacemos los cirujanos generales y poder dar información que pueda ayudar a los pacientes. Claro, hoy en día el doctor Perullero prácticamente hace cirugía general y de las cosas más frecuentes, que justo para eso lo invitamos, es para que nos platique cuáles son las cirugías o las afecciones gastrointestinales más comunes que requieren que un paciente llame a su puerta. Normalmente siempre los defino en 5 patologías. Es vesícula biliar, piedras de la vesícula, la apendicitis aguda es una de las frecuencias, de las patologías más frecuentes, las hernias, tanto hernias umbilicales, inguinales, enfermedad diverticular y otras tantas que ahorita vamos a hablar en el tema. ¿Y cuál es el factor que influye más en la cirugía gastrointestinal? Porque seguro está la línea de la medicina interna de gastroenterología y la línea de la cirugía general. ¿Cuál es la influencia en la cirugía general? ¿En qué momento deja de ser del médico internista y pasa a ser de cirugía? Eso está muy importante. De hecho, eso siempre lo debatimos con los pacientes. ¿Cuándo va a ir a un cirujano general? Todos mis pacientes con dolor abdominal es raro que decidan ir con un cirujano general porque nadie quiere una cirugía. Entonces siempre van con nuestros colegas los gastroenterólogos. Y los gastroenterólogos son los que nos lo refieren a nosotros como cirujanos generales. Y dentro de esos temas, nosotros vemos la parte mecánica del sistema digestivo y los gastroenterólogos la parte funcional. Entonces, cuando llega a ser algún problema mecánico que nosotros tengamos que solucionar por medio de cirugía, ya sea cirugía convencional o por laparoscopía, es cuando acuden a nosotros. El paciente que ingresa a tu consultorio ya referido, como normalmente lo dices, ¿cuál es la sintomatología más frecuente por la que acuden un paciente que ya trae el diagnóstico de vesícula? Exacto. La mayoría de los pacientes ya cuando llegan al consultorio, eso es bien importante también mencionar, pues ya traen un diagnóstico. Es raro que llegue un paciente que no sabe qué trae. Probablemente ya lo vio un médico antes, ya sea un internista, un gastroenterólogo o algún médico general. Y luego nos lo refieren a nosotros. Paciente que llega al consultorio con problemas, en este caso de la vesícula biliar con piedras, traen dolores abdominales que a veces se confunden con gastritis o colitis. Por eso es bien frecuente que los vean mis compañeros en gastroenterología. Y resulta que ni fue gastritis o colitis, fue piedras de la vesícula porque la sintomatología es muy parecido. Un dolor abdominal que da en la boca del estómago, que a veces irradia hacia los costados, principalmente del lado derecho, abajo de las costillas, un poquito de náusea o vómito y la gente dice indigestión, gastritis o colitis. Y resulta que le dan tratamiento para eso, no se le quita. Ya le mandan a hacer un ultrasonido específico que se llama ultrasonido de abdomen superior, donde se evidencia ya el problema de la vesícula. La gran mayoría tiene piedras y esas piedras no se quitan con tratamiento médico. Tenemos que nosotros intervenir. La ventaja de una intervención de la vesícula es que se puede hacer por laparoscopía o mínima invasión, por medio de una pequeña camarita a través del ombligo y viendo unas teles especiales como si fuera un cine. Por ahí podemos trabajar viendo todos los órganos y enfocarnos al área donde esté el problema. Y incisiones pequeñas de 5 a 10 milímetros pueden sobrellevar una buena posquirúrgico y que el paciente se sienta contento, no tanto con el resultado cosmetológico, sino el funcional, porque es una cirugía ambulatoria que el siguiente día se van a su casa. La pregunta que se suelen hacer la mayoría de los pacientes y los familiares cuando yo como médico general me tocaba mucho, pues son diagnóstico de camión. Algunas veces dices, lo viste, por ahí va y lo mandas con el cirujano. El temor es que todos los pacientes que tengan, ahorita mencionabas piedras, todos se tienen que operar o hay algunos pacientes en los que puedes decirle, bueno, no es una urgencia operarlo, puedes ir a casa, constante seguimiento y en algún momento se convertirá en quirúrgica, o lo ideal o recomendable es que todas las vesículas que ya tengan el diagnóstico de piedras en la vesícula se operen. Lo ideal es que todos se operen porque no hay un tratamiento médico para las piedras de la vesícula. A veces hay la creencia, así como las piedras del riñón, que van a salir por algún lado, pero aquí se pueden emproblemar. Los problemas más frecuentes de no atenderse a tiempo, un problema de piedras de la vesícula o lodo de la vesícula, es que se sale de la vesícula, tapa algún conducto y te puede dar pancreatitis. Y siempre pongo este ejemplo y a lo mejor mi mamá se me va a regañar porque mi mamá le dio pancreatitis por no operarse la vesícula a tiempo. Casa de herrero, cuchillo de palo. Mamá, opérate. Tratamiento médico y a ver si las piedras salen. Pues sí, se salieron, pero dieron un conducto que se llama conducto pancreático de una pancreatitis. 18 días internada, casi se nos muere mi santa madre.
por no hacer caso. Mi mamá ahorita tiene casi 80 años, eso fue cuando tenía 60, 62 años. Y resulta que todavía se enoja porque me dice, oye, mijo, no me digas que me pones de ejemplo con tus pacientes por no operarme a tiempo. Porque la gran mayoría no le gustan los cirujanos, no les gustan las cirugías. Pero les pongo el ejemplo de este característico que yo viví y que se complicó y que tuvo en riesgo inclusive su vida. Entonces ya los pacientes como que atienden eso, lo aterrizan y se pueden atender mejor. Porque ningún paciente se quiere atender de cirugía. Claro, pues un saludo a su señora madre si nos está viendo o escuchando en este episodio. Señora Pilar, saludos. Fíjese, mi mamá se llama igual. Un saludo también para ella. Sí, justo, fíjate, yo tuve una familiar, yo no voy a decir quién para no meter el gol, pero que justo a corta edad, menos de 30 años, terminó internada por una pancreatitis, no tenía ninguna comorbilidad. Después se enteró que incluso estaba embarazada cuando lo operaron, pero justo por eso va la pregunta, porque de pronto en reuniones te ha tocado ser a lo mejor el único médico y donde dicen, es que ustedes todo quieren operar, pero justo creo que es el mejor ejemplo de decir, bueno, no te tienes que operar, pero seguramente estás guardando una bomba de tiempo que puede terminar en una fatalidad por no someterse a una cirugía que hoy en día suele ser... ¿Qué palabra utilizarías? ¿Fácil? Pues sí, vamos a poner artesanalmente fácil, se puede llevar a cabo en forma ambulatoria, no es como la cirugía que se hacía antes convencional y tenías que hacer unas incisiones muy grandes. Ahorita por mínima invasión, por eso la gente malamente le llama me operaron por láser. Eso está mal dicho, significa cirugía de mínima invasión o laparoscopía. Por medio de una camarita y viendo unas teles especiales como ya explicamos previamente, por ahí se puede resolver todo el problema. Y les pongo también el ejemplo a mis pacientes que traer un problema diagnosticado y no atenderte es igual que en el carro. Se prenden dos foquitos, no lo atiendes y al mes sales de viaje, se desviela el vehículo y te va a decir Juan el mecánico, oye, ¿por qué no te atendiste? Ya tenías un foco rojo. Pues todavía podía andar. Es igual con las vesículas, con algún problema gastrointestinal. Te sientes bien, te acostumbras a tu dolor, te acostumbras a tu molestia, hasta que de repente salta la liebre. Se rompe algo, se perfora, da pancreatitis y entonces sí ya acuden vía urgencias. En lugar de hacerle algo electivo, cuando se hace vía urgencias, pues ponen en mayor riesgo la vida. No sé si me explico. Y hacer algo electivo, el porcentaje de que llegue a pasar algo de complicaciones, que es otra pregunta importante, es menos del 2%. Pero ya vía urgencias, ese 2% sube a un 12%. Entonces creo que es importante tomar eso en cuenta para que no se esperen, porque entonces va a poner más difícil, tanto para el cirujano, al paciente y los familiares, dejarlo a la desidia. Claro, y que también en realidad es una cirugía que, digo, estamos en hospitaria y el doctor opera en hospitaria, pero es una cirugía que en general en cualquier hospital, si nos saliéramos de este entorno, en cualquier hospital, hace una cirugía que cualquier médico cirujano o cirujano general, perdón, hace hasta en hospitales de la comunidad, ¿no? Así es. Y la ventaja haciendo, por ejemplo, un hospital de tercer nivel o más seguro como es hospitaria, que tienes todo para resolver. De hecho, yo le digo a los pacientes, nos podemos ir a una clínica para bajar un poco los costos, pero lo que hemos estado haciendo últimamente, que el costo-beneficio se ha ido reduciendo para el manejo de los pacientes. Entonces aquí tienen una muy buena opción porque estás operándote en un hospital y no en una clínica con costos muy, muy favorecedores que les llama la atención, porque tienes inclusive el pago con tarjeta que en clínicas a veces no lo hacen, algunas tarjetas participantes a meses sin intereses. Tienen paquetes muy atractivos que inclusive ya hemos conjugado honorarios y costo de hospital y lo comparas con una clínica y a veces la diferencia son 3,000, 4,000 pesos. Pero esos 3,000, 4,000 pesos en la atención y seguridad en un hospital bueno o grande es muchísimo mejor para el paciente. Claro, y si no es su efecto, pues digo, puedes ahorrarle un poquito, a lo mejor esperarte 2, 3 meses, no dejarlo para tanto tiempo después y concretar la cirugía pues en instalaciones más seguras. Perfecto. Esa es una de las cirugías más frecuentes que haces en hospitaria. La segunda seguro, o a lo mejor primera, digo, ya dependerá también del grupo de edad. Las cirugías por hernias, de inicio me gustaría que para quienes nos están escuchando nos platicaras cuáles son las 2, 3 hernias o tipos de hernias más frecuentes que tú ves. Normalmente nosotros atendemos a adultos, incluso algunos niños, pero podría ser, depende de la edad, arriba de 15 años, porque si no sería ya el cirujano pediatra, porque también hay hernias en los niños. Yo creo que las 3 hernias más frecuentes pudiera ser la hernia umbilical, la del ombligo, las hernias de las ingles, de las regiones inguinales, tanto en hombres como mujeres, y las hernias postincisionales. Las hernias postincisionales son las que salen después de una cirugía abdominal que tuvieron, no tuvieron el cuidado necesario, aumentaron mucho de peso, y después de alguna cirugía, la pared se hace más débil y ¡pum!, sale una hernia. Entonces se tiene que atender. Cualquiera de esas, aunque no duela, es como traer una bola en una llanta. Si no te atiendes, de repente puede pasarte una urgencia y no atenderte a tiempo.
Claro, que suele pasar por alguna situación mucho o muy frecuentemente, seguro tú me podrás confirmar. En la noche me tocó un vecino que tenía una umbilical, empezó como una uva, y luego un limón, iba al gimnasio como quiera. Le decía yo, hermano, yo espérate eso porque algún día se te va a estrangular o encarcelar y vas a sufrir. Total, un día me tocó a la puerta y grite y grite. No, ya era quirúrgico, en menos de horas lo operaron. Como bien dices tú, la complicación, el gasto y demás, todo porque lo vino arrastrando desde hace 8 meses, que no quiso operarse. Entonces, es seguro también una bomba de tiempo, pero me gustaría saber cuáles son como los factores más asociados a que un paciente presente una hernia. Ahorita mencionaste uno, es el ejercicio, cargar cosas pesadas, no usan la faja especial tanto en el trabajo como en el gimnasio, cargaron un mueble en la casa sin saberlo, cargamos garrafones de agua ahora que hubo lo de la crisis del agua y de repente sale una bolita, como bien dijiste, Dani. A veces empieza el tamaño de una uva, a veces va creciendo como un limón, a veces se hace muy grande y la gente tarda en atenderse porque se acostumbra al dolor, se acostumbra a la bolita y no se quiere atender porque dicen, pues no me va a atender, doctor, me molesta traer una bolita, pero no es por lo estético, es por lo que te puede ocasionar, porque ellos pueden ver a lo mejor una bolita, pero por dentro es intestino, ese intestino se puede encarcelar o estrangular y si se estrangula hay peritonitis. Y estamos hablando de una cirugía mucho más compleja en lugar de una cirugía ambulatoria que puede resolver con mínima invasión o cirugía convencional sin problema. Claro que una cirugía, por lo que comentas, o sea, una peritonitis puede terminar en más días de estancia, en a lo mejor que te tengan que hacer pues alguna segunda o tercera cirugía, perder alguna parte del intestino y demás. Es decir, la complicación de esa uvita o ese limón podría ser de una cirugía a lo mejor vamos a hablar de 50 pesos a un internamiento de 100, 200, 500 pesos, ¿no? O sea, también el gasto, si lo vieras así proyectado, dijeras, pues, ¿qué prefieres? ¿De una vez o una bomba que a lo mejor ya no puedes manejar, ¿no? Y de hecho, ahorita que hablaste de los pesos centavos, es otro tema que toco con mis pacientes. Yo creo que la mitad de mis pacientes no cuenta con seguro de gastos médicos, entonces buscan un paquete muy atractivo. Les digo, si te haces una cirugía a tiempo, como bien dice el doctor Dani, pues te vas a gastar, no sé, 3 pesos. Y si te complicas, son 3 o 4 veces mayor el valor. Y por tardarte. Y no porque tuvieras o no tuvieras la oportunidad de operarte, sino por decidioso. Los pacientes son muy decidiosos y hasta que duele o truena, van a buscar al doctor. Entonces tienen que saber que desde antes reducen costos, es ambulatorio, previenes complicaciones, regresas lo antes posible a tu trabajo, a tu familia. Entonces también hay que ver la parte de no hay que ser egoístas. Cuando tú tienes una enfermedad, no dejarlo pasar el tiempo porque te puedes complicar. Y si te complicas tú, complicas a la familia, complicas tu entorno, complicas tu trabajo y te complicas tú mismo. Claro. ¿Y la cirugía para corregir una hernia suele incluir una malla o cómo se suele corregir las hernias más frecuentes? Qué bueno que lo mencionas. Yo en todas mis cirugías uso malla. Hay algunos cánones o algunos artículos que depende del tamaño. Yo creo que si tú pones una malla tiene más refuerzo. Pongo también el ejemplo a mis pacientes en el consultorio. Una hernia puede venir siendo una rotura, por decirlo, del músculo. Hay una parte más débil, se abre y es como cuando traes el pantalón roto, te lo sigues poniendo y se va haciendo más grande esa rotura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú le haces una sutura simple, se va a romper. ¿Qué hacían nuestras abuelitas? Ponían un parche. Sí. Ese parche es como la malla. Entonces tú pones un parche para que dure más tu reparación. Entonces oye mucho más lógico y también les digo a los pacientes, tú compáralo la malla con un parche a lo mejor de vulcanizadora. Tú tienes que ir a la vulca y te ponen un famoso parche caliente. Le pongo así de ejemplo, te lo ponen por adentro porque la presión de la llanta hace que se pegue más el parche. Las mallas inclusive van por abajo del músculo para cuando el paciente haga otra vez esfuerzo o demás, la malla hace presión y previene que vuelva a salir la hernia. Es más, Todas las hernias yo creo que deben de tener malla. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres las hernias o en realidad es igual de frecuente? Yo creo que es igual de frecuente. A lo mejor los hombres porque somos más atrabancados y que cargamos cosas sin cuidado, movemos cosas de la casa, garrafones o atrevemos a veces a hacer ejercicio sin alguna buena consideración de algún especialista que nos ayude o no usamos faja cuando vamos a cargar algo pesado, pues a lo mejor sí es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Me atrevería a decir a lo mejor un 60% contra un 40% mujeres. Y a lo mejor la de las mujeres también tendría que ver con, por ejemplo, partos, cesáreas, cirugías de rectos. No sé qué tan frecuente te toca operar rectos, pero seguramente también en las abdominales tendrá que ver ese factor de las mujeres o no tanto. Yo creo que la más frecuente en mujeres pudiera ser la umbilical, porque si nos basamos al factor de riesgo, cargar cosas pesadas, pero en mujeres, por ejemplo, en el embarazo, que crece mucho su pancita, a veces se les bota el ombligo, como dicen
frecuentemente y eso ya se considera hernia. Y se puede reparar en el momento de la cesárea, sí, pero lo ideal es que sea cuando menos 1 o 2 meses después para que ya haya regresado los músculos a su lugar y la reparación sea con mayor firmeza. Ok. Y en el otro tema que se nos estaba escapando, el tema del apéndice, es un diagnóstico, ahorita mencionabas en la cirugía pediátrica de las hernias, que también se ven en niños. El tema del apéndice, aunque tú ves adultos, seguramente también el apéndice, en algún momento en la formación me tocó por ahí escuchar un caso de un niño de 3, 4 años que no es tan frecuente, que es difícil a veces a lo mejor detectarlo como médico general, incluso para el pediatra también fue así como dudoso. Pero el tema de la apendicitis se presenta sí en cualquier edad. Lo más frecuente es de los 8 a los 18 años. Okay. Pero los extremos de las edades también pueden ser afectados. Pongo el ejemplo de mi hija. A los 3 años tuvo apendicitis. El pediatra pensaba que era una gastroenteritis. Se complicó. Se hizo una peritonitis. Gracias a Dios salió bien. Se atendió aquí mismo en Hospitaria. Gracias a Dios y a un colega mío, cirujano pediatra, que me atrevo a decir su nombre, el doctor Julio Riojas. Está muy bien mi hija. Entonces en los adultos pasa exactamente igual. Si tú no haces un diagnóstico a tiempo, independientemente de tu tipo de edad, y tienes un dolor que nunca habías tenido en tu vida y te empiezas a empastillar en la casa pensando que es una gastritis o colitis, enmascaras el cuadro y eso puede hacer que complique más la situación. El periodo más frecuente que te puede dar eso, repito, a lo mejor entre los 8 y los 15 años, pero puede dar desde los 3 años como mi hija, una señora grande que operé hace como 2 meses de 85 años. Es más difícil el diagnóstico, entonces cuando tienes un dolor abdominal que no es frecuente, que es la primera vez que te pasa, que se agrega a lo mejor náusea, vómito, fiebre, o dices eso se está saliendo de control, pues ya no es una gastritis o colitis. Es mejor atenderte con algún médico ya sea especialista, con algún gastroenterólogo o acudir a tu unidad de urgencias que te quede más cerca de casa. En este caso, pues si te les queda hospitalaria, pues que mejor, aquí andamos nosotros para atenderlos. Claro. Sí, porque lo habitual de una apendicitis es que el cuadro inicie y a lo mejor tome 2, 3, 4 días avisando y ahí sigue, no como una gastroenteritis que suele ser a lo mejor de 1 a 3 días, es decir, empieza a avisar, pero es importante la atención y el abordaje. También creo que ha cambiado la tendencia, seguro cuando nos formamos, pues era el ultrasonido, a lo mejor el caballo de batalla, pero ya hoy en día hay otras técnicas más específicas que se recomiendan para el diagnóstico o sigue siendo clínico y ultrasonido. Lo principal es clínico, pero por cuestiones actuales y modernas, pues ya tienes ultrasonido o TAC. El TAC de abdomen es el gold standard para el diagnóstico de apendicitis. Pero si estás en un lugar que no tienes TAC y nomás cuentas con ultrasonido, pues te puede ayudar. Y si de plano estás en un lugar, estás haciendo el servicio social, pues clínicamente te puede hacer el diagnóstico, pero a lo mejor no lo vas a atender allá en el servicio social. Lo envías al sistema especializado para corroborar, ya sea por medio de urgencias o con algún médico especialista. Y el estudio ideal que se debe hacer es un TAC de abdomen total, con foco apendicular, y ahí obtenemos el diagnóstico. Es sensible y específico en un 98%. Entonces ya con eso estamos seguros de que sí es. Aunque clínicamente ya me había dado el resultado, pues también tenemos que ver tanto por la parte legal como la parte administrativa, que sí sea, ¿verdad? Porque no cualquiera quiere operarse de que, sí, doctor, sí es apéndice y no tienes el resultado confiable, ¿verdad? Que también entra la parte, ahorita mencionabas el tema de la aseguradora, que si por clínica y ultrasonido te dice que sí, pero al final de cuentas, digo, sé que es un tema sensible y si es necesario lo quitamos, pero el tema del apéndice blanco, es decir, entras a cirugía y dices, caray, no es el apéndice, y luego la aseguradora no entra. Hoy en día que ya las aseguradoras cada vez están pues más meticulosas y más metidas en el diagnóstico y tratamiento, justo por eso va la recomendación de hacer un gasto un poquito más por el TAC para evitarnos esto. ¿Cuál sería tu recomendación? De hecho, eso es un tema importante, la famosa apendicectomía, y que entra si es un apéndice blanco, le llamamos nosotros, que no estaba enferma. El seguro de gastos médicos se puede poner ahí requisitoso porque te va a pedir el examen de patología para ver si eso no es. Pero ante la sospecha diagnóstica, y tú confirmas con sospecha diagnóstica, vale la pena a veces tener un porcentaje que va de un 10 a 12% de apéndices blancas permitidas, por decirlo así. Es eso versus peritonitis. No sé si me explico. Entonces entras con el diagnóstico, resulta que no era, como quiera, está indicado hacerle la apendicectomía, vamos a llamarlo así, incidental o profiláctica, para ya quitarle el problema. Claro. Entonces a veces es mejor eso, porque yo le digo a los familiares y a los pacientes, el TAC está dudoso, tu clínica está dudosa, pero tú sigues con dolor, te tenemos que hacer una laparoscopía, y la ventaja de la laparoscopía o cirugía de mínima invasión, que por medio de una camarita, sin hacer una cirugía grande, por ahí podemos echar un vistazo a toda la cavidad abdominal, confirmamos si eso no es. Pero si ya estamos adentro en la cavidad abdominal, estamos obligados a quitarla. Entonces es una apendicectomía que se llama incidental o profiláctica.
Claro, porque luego también, sin meter gol para los radiólogos, amigos y colegas, pero a veces el diagnóstico que pone una interpretación tampoco es tan contundente y tan amigable para el tema de las aseguradoras, y ya a la hora de ver, hasta a veces hasta el resultado de patología te dice, pues sí era, pero si nada más te confías en el de radiología, uy, a lo mejor no te lo valían. Entonces también ese gasto extra entre comillas, a los que no están viendo de la patología, siempre es bueno mandarlo, porque pues a veces es el respaldo de lo que está pasando, y no por ahorrarte unos pesos, pues te metas un gol. Nos regresamos un poquito al tema de las hernias, porque se me escapaba. ¿Existe tratamiento conservador o si se necesita la cirugía? ¿Cómo explicar a un paciente cuál es el mejor tratamiento? Sí, cuando tienes una hernia, por eso el tema que pongo es cuando traes roto el pantalón, tienes el músculo que ya está débil o tienes un orificio, por ahí se está escapando la hernia o sale una bolita, pues eso es difícilmente con tratamiento conservador. Entonces, todas las hernias, todas las hernias son quirúrgicas. Duelan o no duelan, no hay que esperarse a complicar, porque les digo a los pacientes, ¿cómo vas a tapar un orificio o un agujero poniéndote nomás una faja? Entonces, lamentablemente tenemos que poner la sutura y una malla para que refuerce eso y no vuelva a salir, porque se puede complicar, se puede encarcerar o estrangular, y ahora sí vamos a tener complicaciones. Entonces, yo creo que la respuesta sería, ¿todas las hernias se operan? Sí, así es, todas las hernias se deben de operar. Y ahí la cirugía es laparoscópica, es abierta, en algunas sí tiene que ser por el tamaño. Seguro te ha tocado a veces casos que dices tú, señora lleva o señor, llevas años con eso y ahora está el tamaño de un melón, ya no podemos hacer laparoscopía. ¿Cómo se toma el criterio? Normalmente les digo a los pacientes, todo tratamiento es individualizado. Cuando hacer una cirugía convencional, convencional significa tradicional o con una pequeña abertura, o por laparoscopía, que es por medio de la camarita, debería ser un tratamiento individualizado. Yo creo que eso se ve en el consultorio, se valora el tamaño de la hernia, se valora la edad del paciente, las comorbilidades, si es diabético, hipertenso, si es la primera vez que le sale la hernia, costos, beneficios, y en base a eso tomas la decisión personalizada para cada paciente, porque pues no hay receta de cocina de que todas las hernias umbilicales por laparoscopía, no. Hay algunas que convencionales, ambulatorias con una mínima incisión, pudiste repararle y por ahí le pones la malla. Y hay otras que sí se ocupa hacerlo por laparoscopía, porque vas a disminuir los riesgos del paciente, la estancia intrahospitalaria, y aunque los costos por laparoscopía sean un poquito más, pues vale la pena la inversión. Entonces Claro. sería tratamiento individualizado. Exacto. Y cuando empezamos a estudiar cirugía en la carrera a hoy en día, ¿cuáles son los avances que tú ves del abordaje quirúrgico del tratamiento de las hernias? Pues yo creo que ha ido avanzando mucho tanto en el estilo de operarlas, o sea, ya sea por laparoscopía o que las pinzas cada vez sean más pequeñas o que de repente tengamos que usar una malla diferente. Creo que han ido cambiando los materiales de la malla para irlos haciendo más amigables, por decirlo así, con el cuerpo. Porque los pacientes siempre me preguntan, doctor, ¿y va a rechazar mi cuerpo la malla? Pues no sucede eso, pero sucede en menos del 2% de los casos. Entonces, se pone la malla y esta malla a veces tiene un recubrimiento especial arriba y abajo. Y el de abajo, que va a estar en contacto con el intestino para que no se pegue, tiene un recubrimiento especial con una celulosa que hace que se resbale. Ya. Y antes se usaban unas mallas iguales por abajo y por arriba y se pegaban más el intestino. Entonces ha ido avanzando mucho en el tipo de mallas, por la laparoscopía, inclusive el tema de cirugía robótica o cirugía por robot de Da Vinci, que así se le llama uno de los robots que usan para cirugía. Ha ido avanzando, pero poco. Realmente aquí, al menos en Monterrey o en México, es poco lo que se hace de cirugía general por robot. Todos siguen siendo por laparoscopía. Todavía el gold standard ahorita es por laparoscopía, que es por medio de una camarita, incisiones pequeñas en el cuerpo. Normalmente son 2 o 3 incisiones de 5 a 10 milímetros y por ahí puedes reparar una cirugía. Entonces, por robot, ¿qué ventaja pudiera tener el robot en esto? Pues te va a elevar el costo, porque esos robots, la renta del puro robot está demasiado cara y a las mismas aseguradoras dicen, No entra. no entra. Exactamente. El robot yo creo que está indicado para 2, 3 cosas en urología, las cosas prostáticas, las cosas de recidiva, cirugía robótica, los urólogos, y en próstata, pues está súper bien indicado. En cirugía general, eleva mucho Todavía el no. costo y el beneficio es lo mismo o menor. Seguro una pregunta que te hacen muy seguido es la que acabas de mencionar, pero me gustaría que ampliaras un poquito. ¿Esa malla va a vivir con nosotros de aquí hasta que nos toque el funeral? ¿Es una malla que se hace recambio? Porque en su momento, te estoy hablando hace a lo mejor 15, 20 años, los stents que algunos tenían que cambiar y demás. Un paciente que ya esté con el diagnóstico, que a lo mejor ya diga, bueno, voy a empezar a juntar un dinero para operarme y ponerme la malla. ¿Necesita algún seguimiento extra después de los años o en general la cotidianidad sería hasta ahí? Hasta ahí. Normalmente es una malla que se absorbe parcialmente y hay otro tejido que se recubre con el músculo o con el tejido de granulación.
No se deshace por completo la malla, va a ser básicamente un nuevo músculo que va a estar ahí toda tu vida. Y si llegas a tener, porque te tocó alguna otra cirugía de urgencia además, inclusive nos toca hacer esa cirugía y ahí vemos todavía las fibras de la malla. Entonces realmente, pues ni te preocupes, yo creo que la revisión normal sería a los 10 días de la cirugía, a los 15 días y a los 3 meses. Y si todo está bien, no news, good news, así lo puedes dejar. Y para cerrar el tema de ese quirúrgico, es una cirugía, supongamos una distosia de recto, es una cirugía segura dentro de lo que cabe, muy habitual, una cirugía que haces muy cotidianamente, de manera que cualquier persona que se tenga que someter se debería quedar tranquila que es pues prácticamente entrada por salida. Sí, exactamente. Ambulatoria, tanto la parte de entrada por salida, en la de tema de las hernias umbilicales o inguinales. Okay. Se están operando en la mañana, en la tarde se están yendo a su casa. En el tema, por ejemplo, también para cerrar el tema de la vesícula, que es muy frecuente, se quedan una noche de internamiento y el día siguiente a su casa. O sea, está súper bien y es una cirugía ambulatoria de mínimo riesgo, que los avances tecnológicos y de medicamentos dan mucho más seguridad al paciente. No creo que haya avanzado no nomás los teléfonos inteligentes actuales, sino también la medicina, ¿verdad? Y la recuperación, por ejemplo, de la cirugía de vesícula, ¿cuál suele transmitirte a su paciente que es la mayor preocupación de si le quitan la vesícula, pues ahora qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir sin la vesícula? Porque algunos quizás no tengan ni siquiera idea de qué hacen, pero ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen del post? Normalmente nos dicen, doctor, ¿qué va a pasar ahora que no tenga vesícula? No me diga que ahora no voy a poder comer ciertas grasas o demás. Entonces siempre les empiezo a explicar, la vesícula es un órgano que nomás almacena temporalmente la bilis, pero la bilis se forma en el hígado. Entonces si quitamos la vesícula, el hígado ahí está. Entonces los conductos de la bilis del hígado siguen formando la bilis. Y la vesícula lo que hace como un almacén temporal cuando comes algo muy pesado, muy grasoso, es como un extra. Son 60 mililitros de bilis que se exprimen. Ya cuando no tienes vesícula, se tiene que extraer por alguna enfermedad, tu cuerpo funciona normalmente. Y también les pongo como información general, inclusive la gente que se tiene que ir a la NASA o a misiones espaciales, les quitan vesícula o apéndice aunque no estén enfermos. ¿Por qué? Porque son dos órganos no esenciales. Si te da una complicación estando allá, creo que es muy difícil resolverla. Y se acabó la vida. Incluso la gente que trabaja en plataformas de petróleo, muy adentro en alta mar, si está mal el clima y no puede llegar el helicóptero o algo, ¿sabes qué? Te tengo que quitar antes de empezar a trabajar. Vesícula y apéndice. Oiga, pero yo los necesito para algo. Pues sí, pero no es un órgano no esencial. Entonces tu vida va a funcionar perfectamente bien. ¿Qué pasa con el paciente que ya no tiene vesícula? Funciona perfectamente bien. A lo mejor el primer mes se tiene que cuidar, como toda cirugía, en algo de la dieta, pero ya después de eso puede disfrutar la comida con moderación. Otro de los tabús es, no te quites la vesícula porque vas a engordar. Eso no existe. Lo que pasa es que como ya no hay dolor, pues la gente come más. No sé si me explico. No es porque la vesícula sirva para controlar algo más, sino porque ya no hubo el candadito del dolor y la gente se deja caer. No sé si me explico. Sí, porque justo muchos de los que tengan enfermedad saben que normalmente está relacionado a comidas muy copiosas o muy grasosas y pues cada que comen mucho les duele. Entonces empiezan a comer como muy saludable y justo pues pasa este rebote que mencionas. Y cabe aclarar ahorita que mencionas el tema de la vesícula, el hígado, el intestino, el páncreas, para todos quienes estén escuchando, pues a lo mejor esos términos por primera vez, pues todos trabajan en conjunto para que se digiera la comida y por eso nuestros residuos son de ese color como la vesícula, porque pues para eso tiene una función, ¿no? La pregunta siguiente sería, ¿cuál es la importancia de una evaluación temprana? Lo has venido mencionando, pero a lo mejor como ir resumiendo el episodio, de si ya traes alguna patología de las que hemos mencionado, respecto a considerar si vamos a entrar o no a quirófano, cómo educar al paciente y llevarlos encaminados a la importancia de la evaluación temprana. Yo creo que si ya tienes un diagnóstico que puede ser porque te hicieron un check-up, descubrieron que tienes algo que no debes tener ahí, porque es muy frecuente en los check-ups, ultrasonidos y demás, te descubres piedras en la vesícula, pero no te ha dolido, te descubres una hernia, pero no te ha dolido, pues que te atiendas. Muchos de esos pacientes van a llegar en forma electiva. Y les dicen, de hecho, en el check-up, oye, tienes estas dos cosas, te tienes que atender. Entonces ya tienes el diagnóstico, vas con un especialista. Y él te va a decir en forma personalizada qué tipo de cirugía es la ideal para ti. Doctor, pues ni me ha dolido, ¿para qué quieres que me quite mi vesícula? En forma preventiva te va a doler y ahorita estás bien de salud. ¿Para qué te vas a esperar más meses o años y que de repente te agarren una urgencia o de vacaciones y ya comprometiste también a la familia? Entonces yo digo que toda patología, todo lo que tú tengas es comparado, como dije hace rato, con un carro. Sale un foco rojo y si no lo atiendes, se va a desvelar. ¿Qué pasa con el cuerpo si no lo atiendes a tiempo? Se va a complicar. Y si se complica, pones el riesgo de la vida. Entonces yo creo que toda patología o todo lo que no deba estar en el cuerpo, atenderse a tiempo y la prevención, quiero que sean los factores primordiales para que le vaya bien al paciente. Claro. Y la última pregunta sería,
¿Cuáles son los órganos que tratas con más frecuencia tú como cirujano general? El número 1, yo creo sería la vesícula biliar. Número 2 estarán las hernias, tanto umbilicales e inguinales. Número 3 sería el apéndice, la apendicitis, que ya la hablamos hace rato. Enfermedad diverticular, que en este caso es la diverticulitis. También la enfermedad del amigo, que es la enfermedad hemorroidal. También vemos toda esa parte, que a veces es incómodo mencionarlo, pero también hay dos tipos de pacientes, los que tienen enfermedad hemorroidal y los que van a tener. Entonces, también lo vemos nosotros. También vemos la parte de los quistes de grasita o quistes que de repente salen en el cuerpo como lipomas, también eso lo podemos tratar nosotros. Yo creo que el cirujano general hace mucho la parte del abdomen. Okay. Vesícula, hernias, apéndice, enfermedad de divertículo, a veces también tratamos tumores de intestino, delgado, intestino grueso o estómago, y la enfermedad hemorroidal sería así como un resumen. O sea, muy completa la especialidad para a lo mejor los médicos internos de pregrado que nos estén viendo también decir, pues soy el quirúrgico, que también en realidad existen subespecialidades o altas especialidades dentro de la cirugía general que también te puedes ir derivando, ¿no? Realmente sí. En cirugía general y laparoscopía vemos todo el tema de cirugía abdominal, pero si ya ves un órgano más específico, por ejemplo, páncreas, y tenemos algún colega que haga cirugía endocrinológica, pues lo refieres con él. No sé si me explico. Oye, tenemos un cáncer que no es muy frecuente con nosotros, pues refiero a un médico que vea más, que es el oncocirujano. Entonces ya tenemos otros médicos que todos se derivan de cirugía general que te pueden apoyar en el caso. Y todos los encontramos aquí en hospitario también. Que ya hoy en día, a diferencia de hace unos 15 años que yo al menos en la rotación del hospital veías como este celo del médico de decir yo puedo hacer todo. Los últimos episodios o los que yo he hecho, ves que los médicos ya saben identificar cuál es como su campo y cuál es, mejor te lo mando y aunque pierda el paciente en realidad, si lo ves desde fuera te lo estás ganando porque estás siendo bien honesto y le va a ir mucho mejor y seguramente él te va a terminar mandando a alguien más. ¿Cómo has visto tú esa transición de los médicos de ser muy celosos? Ahora creo que son como más de conocer sus limitaciones y mandarlo. Creo que también se debe mucho que la información ya está a la mano de los pacientes. Con el internet y los avances ahorita de la tecnología, ya todos los pacientes están demasiado informados. Que si tú dices algo que no cuadre porque ellos previamente lo leyeron en casa, va a decir, ¿y por qué me quiere hacer, no sé, una histerectomía, que es un tema de ginecología? No sé si me explico. Sí, Oye, sí. ¿por qué me quiere hacer alguna cosa de urología? Porque ese es tema especialista. Oye, ¿por qué me quiere hacer eso? Entonces yo creo que la educación del paciente es lo que ha ido cambiando a los médicos, más que los médicos per se. Entonces los pacientes han ido ahí formalizando más la relación con los médicos porque ya es el paciente el que escoge el médico. Ya van a tu consultorio casi creo que con microespecializaciones, porque ya lo vieron ellos previamente en internet. Claro, tiene razón, buen punto de vista. Antes de pasar a algunos otros temas, algo que se nos está escapando, me queda claro que es una especialidad de muchos años, pero de manera muy general de los tópicos más importantes, algo que se nos está escapando que quisieras mencionar de la cirugía general. No, yo creo que en cirugía general, con que sepan los diagnósticos primordiales que ya los mencionamos, con eso sea suficiente. Todo dolor abdominal, revisarse. Si no quieren ir con el cirujano, mínimo con el gastroenterólogo, con el médico general. Si hay mucho dolor y se presentan signos de alarma, fiebre, vómito, dolor intenso, pues vía urgencias. Si en vía urgencias el urgenciólogo te va a derivar con el especialista necesario. Claro, perfecto. Pues muchas gracias, Perullero. La siguiente pregunta que se suele hacer antes de cerrar el episodio es si recuerdas en qué momento decidiste agarrar el camino de la medicina. Sí, lo recuerdo muy bien. Yo creo que fue cuando tenía 8 o 9 años y es un poco hasta nostálgico recordarlo porque mi papá tuvo un accidente y estuvo en estado de coma. Yeah. Entonces yo cuando estaba pequeño dije, voy a ser doctor porque quiero sacar a mi papá del estado de coma. Y resulta que no era así. Ya después vas creciendo y después de 12 años falleció mi papá. Me di cuenta que no era así, pero aún así me gustó ya desde ese entonces tener esa intención de ayudar a los demás en lo que nosotros humanamente posible podemos ayudarle. Tengo un hermano gemelo, bueno, cuate, que él es ingeniero industrial, ve sangre en la tele y no quiere. Y a mí siempre me había gustado algo también. Entonces, tanto lo de mi papá como la parte altruista o la parte de la ayuda al prójimo, yo creo que te vas dando cuenta desde pequeño. Uno, si no te gusta la sangre, pues para atrás. Dos, ayudar a los pacientes. Tres, el tipo de especialidad. Y en mi caso, que fue un factor muy decisivo lo de mi papá, también ayudó bastante, ¿verdad? Claro, porque pues cabe recalcar para los que no sepan, el doctor Perullero viene de Parras de la Fuente, Coahuila, por eso el apellido Madero, muchos colegas por allá. Y bueno, la última pregunta que me gustaría hacer es,
¿recuerdas si nos tocó así el primer día que entraste a la universidad? A lo mejor empezaste con anato, a lo mejor no, pero normalmente así es. Si pudiera regresar el tiempo a ese perullero que apenas se va sentando y voltea a ver a los colegas, ¿qué te hubiera gustado decirle antes de empezar este gran camino? Yo creo que decirles que no se agüiten, va a haber piedritas en el camino y a veces esas mismas piedritas los ponen los mismos colegas. Son altibajos que vas a ir teniendo en tu carrera profesional, que todo se puede, inclusive después de medicina general, cuando viene el tema de la especialidad, que es un tema bastante pesado, también se puede, que es el famoso ENARM. Ya cuando pasas ese examen es pesado. Ya que logras tus cometidos, ves el tiempo atrás y dices, ¿qué hubiera cambiado? Nada. ¿Qué le recomiendo a mis colegas que apenas están escogiendo medicina o ya van en medicina? Una, que le echen ganas, que todo es posible. Ya sea en alguna escuela que estén o con alguna pendiente que tengan de su familia, todo es posible. Pero hay que echarle ganas. Si tú no le echas ganas, lo demás se viene atrás. Y a todos los colegas que están estudiando, que son tus alumnos, que yo te veo dando un poco más de lo que se espera de un maestro de pregrado, ¿qué les dirías? Porque creo que cada vez la competencia está más dura, salir todo está más difícil, ahora muchos más presentan el ENARM, pero ese año de internado, que en algunas escuelas es de 2 o 3, pero ese año antes de salir a la realidad, ¿qué les podrías decir? Porque creo que no todos se dan cuenta de la gran oportunidad que tienes antes de que ya te venten con tu cédula, ¿no? Yo creo que la oportunidad, por ejemplo, el internado de pregrado, que ahora que lo mencionas, es el parteaguas en donde decides si vas a hacer o no especialidad. Si realmente te gusta o no medicina, porque ya estás en rotación con las especialidades primordiales, cirugía general, medicina interna, urgencias, ginecología, radiología y demás. Y la parte interesante que yo soy maestro de ello en el internado, en la parte de cirugía general, que es un manejo que a mí me hubiera gustado. O sea, los internos están rotando conmigo, tanto en mi consultorio, en mis pases de visita, en mis cirugías, tras bambalinas y demás. Entonces, realmente se están empapando de algo que se van a dar cuenta si quieren hacer o no en un futuro. O de plano dicen, no me gustó cirugía, o sabes que me encantó cirugía, o sabes que me voy por la parte de gine, o sabes que no me gusta tanto el contacto del paciente y me voy con otra especialidad, también se vale. Claro. Y ese año es el más específico para decidirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Vale la pena vivir la experiencia porque aprendes lo que quieres y como bien dices tú, a lo mejor lo que no quieres y terminas en patología, en radiología o en alguna otra especialidad con menos contacto directo y se vale. Porque como quiera, el examen es el mismo para todos y la complejidad y la vida. Bien decía hace poquito en un episodio de un colega que en realidad estás escogiendo también incluso un estilo de vida de si quieres que te hablen en la noche, no te hablen, te busquen, no te busquen, vivir en un hospital, en el clima y demás. Entonces, pues buena recomendación. Pero, Yero, ¿algo más con lo que quieras terminar para despedirnos de la audiencia y cerrar el episodio? Nada, simplemente agradeciendo la invitación. Luego vamos a venir con unos temas más específicos para que les enseñemos más a los pacientes acerca de otras patologías que se pueden tratar y que tratamos nosotros los cirujanos generales. Pues muchas gracias, Peruyero, por aceptar la invitación. Y a todos los amigos que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran suscribir para crecer la comunidad de Doccast, el podcast de Hospitaria. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Peruyero. Gracias y gracias por la invitación. Estamos aquí pendientes para la siguiente. Gracias, muchas gracias.